Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En este vídeo vamos a comenzar ya con los patrones de esta parejita de app. Tenemos a Carl y tenemos a Ellie. Os recuerdo que en el vídeo anterior os mostré toda la lista de materiales, ¿vale? Por si hay alguien que todavía no lo ha visto y queréis ir a ver el gancho que utilizo, los hilos, grosor, etcétera. Está todo por allí. Tanto el tamaño de los muñecos, bueno, todo. Todo lo que tenemos de materiales y cómo se realiza está en el vídeo anterior. Y en este vamos a comenzar ya con Carl, que os había dicho que empezaríamos por él. Y vamos a hacer sus piernas, sus brazos y bueno, pues hasta donde nos dé tiempo del cuerpo. Así que bueno, pues vamos a empezar. Vamos a comenzar entonces con los brazos, así que comenzamos con el hilo de color piel, ¿vale? El que hayáis escogido vosotros para hacer la piel. Y comenzamos haciendo un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Y 6. Cerramos el anillo. Y ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Terminamos así la vuelta número 2 con un total de 12 puntos. Ahora en la vuelta número 3 y en la vuelta número 4 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. En la vuelta número 5 vamos a empezar haciendo un punto bajo y a continuación hacemos una disminución. Esto lo vamos a repetir 3 veces más, lo de un punto bajo y una disminución, y terminamos la vuelta con un total de 8 puntos. Ahora vamos a cambiar ya al color de la camisa, entonces el último punto, este que acabamos de hacer, que es una disminución, lo vamos a cerrar ya con el color blanco de la camisa. Ahí. Y ahora, desde la vuelta número 6 hasta la vuelta número 23, vamos a hacer un punto en cada punto de los 8 que tenemos, desde la 6 hasta la 23. Una vez que llegamos al final de la vuelta número 23, hacemos una cadena y ya podemos cortar la hebra. No hace falta que dejemos hebra muy larga, ¿vale? Porque luego lo vamos a unir tejiendo. Y ahora vamos a hacer la vuelta que tienen sus mangas, ¿vale? Lo que sería el puño de la camisa. Así que con el mismo color que hemos hecho la camisa, vamos a hacer 12 cadenas. Y después de las 12 cadenas nos vamos a regresar haciendo 11 puntos bajos. Un punto en cada una de las cadenas. Al llegar al final hacemos una cadena y cortamos dejando suficiente hebra como para poder coserlo alrededor. Y así es como se queda esta pieza y lo vamos a colocar justo en el cambio de color, ¿vale? Lo vamos a poner así encima del bracito en el cambio de color y ahí lo vamos a coser así alrededor. Así es como se queda el brazo. Tenemos que hacer 2 iguales, o sea, otro más igual que este, y ahora ya los vamos a rellenar con los limpiapipas. Entonces vamos a tomar el limpiapipas, lo doblamos a la mitad para que la parte de abajo, la que vamos a dejar hacia la mano, quede así suavecita, ¿vale? Que no nos queden estas puntas. Y ahora esto lo vamos a insertar por el brazo con cuidado de que el limpiapipas no se doble, porque si se dobla luego es muy difícil de meter. Ahí lo vamos a colocar. Y si os sobra algo, con unas tijeras se lo podéis cortar. Y ahora vamos a continuar haciendo las piernas. Para las piernas vamos con el color piel de nuevo y vamos a comenzar haciendo 5 cadenas. Ahí tenemos las 5 y ahora nos vamos a regresar por las cadenas haciendo un aumento en la primera cadena. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada cadena, 1 y 2. Y en la última que nos queda vamos a hacer 4 puntos bajos juntos. Ahí en esa misma. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Con estos 4 puntos bajos habremos dado la vuelta, se gira así el tejido. Y ahora vamos a tejer en este lado de las cadenas 2 puntos bajos, uno en cada una, ahí una y en la siguiente otro. Y ahora en la última que nos queda hacemos un aumento.
y terminamos así la vuelta número 1 con un total de 12 puntos. Ahora, desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 8 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Así vamos entonces en la vuelta número 8, así que ahora para la vuelta número 9 vamos a recorrer los puntos que os hagan falta para llegar más o menos aquí. Fijaros lo que yo estoy dejando, esta sería la parte planita de arriba del pie y tenemos aquí como 1, 2, 3, 4 puntos más o menos en el frente. Tenemos que recorrernos casi hasta la mitad, ¿vale? Dejando estos dos puntitos ahí bien centraditos y por aquí, ahí vamos a recorrer. Entonces, desde donde estamos, en mi caso yo voy a hacer 1, 2 y 3 puntos, así, para recorrer hasta ahí. Y ahora vamos a girar el tejido y vamos a tejer por la parte de adentro en la vuelta número 9, ¿vale? Seguimos con la 9 porque aquí solamente estamos recorriendo 3 puntos. Vamos a hacer 7 puntos bajos saltando el primero. Como hemos girado, este primero de aquí lo vamos a saltar y nos vamos al siguiente y vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora el siguiente punto lo vamos a saltar y en el siguiente hacemos un punto bajo más. Y tenemos un total de 8. Fijaros, por eso os había dicho que recorrieseis todo esto, porque así ahora esta parte de aquí nos quedan estos dos puntitos bien centraditos ahí en el medio y todo lo demás, todo lo que tenemos por detrás es lo que vamos a tejer. Ahora estábamos en la vuelta número 9, vamos a volver a girar el tejido, no hace falta que levantéis cadena, ¿vale? Solamente giramos el tejido y vamos a saltar el primer punto que tenemos aquí. A partir del siguiente vamos a hacer 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Luego saltamos el siguiente punto y en el último que tenemos aquí hacemos un punto bajo más. Y en la vuelta número 10 tenemos 6 puntos bajos. Volvemos a girar el tejido y ahora en la vuelta número 11 saltamos el primer punto, igual que antes, y a partir del siguiente vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. El siguiente lo saltamos y en el último que tenemos aquí en la esquinita vamos a hacer un punto bajo más. Y así en la vuelta número 11 tenemos un total de 4 puntos. Ahora sí que vamos a hacer una cadena y a girar el tejido. Y tenemos que sacar alrededor de todo esto, fijaros que tenemos así formado como un círculo, alrededor de todo esto vamos a sacar 14 puntos bajos. Entonces, como hemos hecho una cadena, el primer punto ya lo podemos hacer ahí mismo. Tejemos ahí el primer punto y vamos contando y vamos a hacer los 4 que hay por aquí detrás. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer en este lateral de aquí, sacamos 4 puntos también. Nos vamos metiendo por ahí por donde podamos y vamos a sacar 4 puntitos. Si queréis hacer 2 puntos en un mismo punto y que quede como aumento, también lo podéis hacer. El caso es que saquemos 4. Ahí tengo 3 y 4. Ahora por esta parte de delante vamos a hacer los 2 que tenemos. Aquí hacemos uno y en el de al lado hacemos otro. Y ahora en este otro lateral vamos a sacar otros 4, igual que en el otro lateral. Si queréis hacer algún aumento para que os salgan los 4, ya sabéis que lo podéis hacer sin ningún problema. Aquí tengo con este 3 y uno más, son 4. Y así en la vuelta número 12 hemos sacado los 14 puntos alrededor. Ahora, desde la vuelta número 13 hasta la vuelta número 37 vamos a tejer un punto en cada punto de los 14 que tenemos. Pero antes vamos a cortar un alambre para los que queráis articular el muñeco. Entonces cortamos un alambre de más o menos unos 32-33 centímetros, es lo que he cortado yo, dependiendo del muñeco, del tamaño que os vaya a salir, ¿vale? Si estáis usando el material así como yo,
el que os he enseñado en la lista de material, pues os quedarán unos 26 centímetros de muñeco, 25 más o menos, no recuerdo bien. Entonces, bueno, pues cortáis un alambre más o menos de ese tamaño. Si estáis utilizando un gancho más grande, pues tenerlo en cuenta y cortar más alambre, ¿vale? Para que no os quedéis escasos. Una vez que tengamos cortado el alambre, vamos a doblar la parte de abajo, la que va hacia el pie, y la vamos a doblar así más o menos en espiral, tomando la medida del pie. Esto lo vais poniendo así, ¿vale? Y vais midiendo por ahí para que se os quede más o menos de ese tamaño. Y ahora le vamos a poner un poquito de cinta aquí alrededor para darle una buena base. Una vez que ya le tenemos puesto la cinta alrededor, lo vamos a meter aquí dentro del pie. Rellenamos un poquito el pie y, como os he dicho antes, seguimos tejiendo desde la vuelta número 13 hasta la vuelta número 37, un punto en cada punto de los 14 que tenemos, y acordaros de ir rellenando el tejido según os haga falta. Una vez que llegamos a la vuelta número 37, así es como se queda la pierna. Es una pierna muy sencillita porque va a llevar el pantalón por fuera, entonces no hace falta que le hagamos una rodilla ni que pasemos ahí mucho trabajo. Tenemos que hacer dos piernas iguales. Y en la primera pierna que hagáis, cortáis la hebra, dejáis hebra corta, no hace falta que dejéis hebra larga. Y en la segunda que hagáis, aquí ya no cortamos la hebra porque vamos a empezar con la unión de piernas. Entonces, ahora que estamos aquí, vamos a ir recorriendo puntos bajos hasta que lleguemos a la parte interior del muslo, ¿vale? Desde la segunda pierna, donde no hemos cortado la hebra, vamos a ir haciendo puntos bajos, uno en cada punto, hasta llegar a la mitad interior del muslo, ¿vale? Colocando el pie hacia adelante. Si así está el muñeco, hacia adelante, esta sería la parte de adelante y esta la de atrás. Entonces, hacia la parte interior del muslo es donde vamos a ir recorriendo los puntos. En mi caso os digo cuántos van a ser. No hace falta que los contéis, ¿vale? Porque esto simplemente es para recorrer y poder empezar a tejer desde ese lugar. Pero bueno, igualmente os digo los que he tenido que recorrer yo. Llevo 4, 5, 6 y por ahí me voy a quedar. 6 puntos bajos es lo que yo he recorrido. Y ahora vamos a empezar con la unión. Entonces volvemos a comenzar a contar las vueltas desde la número 1 y aquí comenzamos haciendo 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez que tenemos las 6 cadenas, vamos a unir con la otra pierna, colocándolas las dos así que queden bien parejitas, ¿vale? Hacia el mismo lugar, y lo vamos a unir pinchándonos en el punto interior del muslo también. Vamos a pasar la hebra hacia este lado. A ver, para que lo podáis ver bien. Así, nos vamos a pinchar en el punto interior del muslo que quede contiguo a la otra pierna, ¿vale? Para que nos quede así bien rectito y bien parejito. Y ahí vamos a empezar haciendo ya un punto bajo. Y tenemos que ir haciendo los 14 puntos bajos que tiene esta pierna alrededor. Aquí ya tenemos uno, nos estarían faltando 13. Una vez que tenemos hechos los 14 puntos bajos de esta primera pierna, habremos llegado hasta aquí. Y ahora vamos a hacer los 6 puntos bajos que hay en las cadenas. Vamos haciendo en cada una de las cadenas un punto bajo. Y así tendríamos los 6. Aquí van 2, en la siguiente cadena otro, van 3, en la siguiente otro, van 4, 5 y en la última 6. Ahora vamos a hacer los 14 puntos bajos que tiene la otra pierna, entonces tenemos que pasarnos al siguiente punto que esté sin tejer, ¿vale? Aquí estamos enganchados con las cadenas, así que vamos al siguiente. A partir de ahí es que hacemos los 14 puntos bajos. Y una vez que tenemos los 14 de la otra pierna, también habremos llegado ya al otro extremo, vamos a hacer los otros 6 puntos bajos que tenemos por el otro lado de las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y terminamos esta vuelta número 1 del cuerpo con un total de 40 puntos.
son 14 de cada pierna más 6 de cada lado de las cadenas, entonces son un total de 40. En la vuelta número 2 vamos a hacer un punto en cada punto de esos 40 que tenemos. Después de esta vuelta número 2 vamos a doblar los alambres así como los tengo aquí, los he doblado hacia el medio y después hacia arriba, en un lado y en otro, y vamos a unirlos con un poquito de cinta aquí para que no estén molestando. Ahora en la vuelta número 3 vamos a comenzar haciendo 10 puntos bajos y voy a comenzar ya a marcar el primer punto de las vueltas, porque ahora ya son muchos puntos y a lo mejor me pierdo. Después de los 10 puntos bajos vamos a hacer un aumento. En el siguiente punto hacemos un punto bajo y vamos a volver a repetir un aumento, en el siguiente un punto bajo y lo repetimos una vez más, un aumento y en el siguiente un punto bajo. Ahora vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente un aumento, vamos al revés de lo que habíamos hecho por aquí, en un punto bajo y un aumento, y repetimos un punto bajo y en el siguiente un aumento y volvemos a repetir una vez más un punto bajo y un aumento. Lo que hemos hecho aquí delante son 3 repeticiones de un aumento y un punto bajo y después otras 3 repeticiones de un punto bajo y un aumento. Esto nos tiene que quedar bien centradito aquí en la parte de delante. Entonces, si para llegar hasta aquí tenéis que recorrer más puntos de 10 o menos puntos de 10, ¿vale? Yo he empezado haciendo 10 puntos bajos porque llego aquí a la esquinita y después es donde repito estas series. Si vosotros os hace falta hacer más de 10 puntos bajos o menos de 10 puntos bajos, pues variáis ahí y no pasa nada. La única diferencia es que ahora para terminar os quedarán más o menos puntos dependiendo con la cantidad con la que hayáis empezado. Pero esto de aquí que se quede igual ahí. Y el total de final de puntos no varía porque los aumentos son los mismos, solamente que empezáis con más puntos o menos puntos y ya está. Ahora, después de hacer estos aumentos de aquí de delante, vamos a hacer 18 puntos bajos, que son los que faltan para finalizar la vuelta. En mi caso son 18 porque he empezado con 10. Si habéis empezado con otra cantidad, pues os restarán otros puntos. Y terminamos con un total de 46 puntos. Teníamos 40, pero como hemos hecho 6 aumentos ahí delante, nos juntamos con un total de 46. Ahora, desde la vuelta número 4 hasta la vuelta número 6, vamos a hacer un punto en cada punto de los 46 que tenemos. Ahora, el último punto de la vuelta número 6 lo vamos a cerrar ya con el color blanco de la camisa. Y en la vuelta número 7 y en la 8 vamos a hacer un punto en cada punto de los 46 que tenemos. Pero estas vueltas ya las vamos a hacer con el color blanco. Ahora en la vuelta número 9 vamos a comenzar haciendo 5 puntos bajos. Y después de los 5 puntos bajos hacemos una disminución. Volvemos a repetir 5 puntos bajos y de nuevo después de los 5 puntos bajos hacemos una disminución. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 10 puntos bajos hacemos una disminución. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 5 puntos bajos hacemos una disminución. Y después de la disminución vamos a hacer 13 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 42 puntos. Ahora en la vuelta número 10 y en la 11 vamos a hacer un punto en cada punto de los 42 que tenemos. Ahora en la vuelta número 12 vamos a comenzar haciendo 9 puntos bajos. Después de los 9 puntos bajos vamos a hacer una disminución y a continuación vamos a hacer 13 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 13 puntos bajos hacemos una disminución y ahora vamos a hacer 16 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 40 puntos.
Ahora desde la vuelta número 13 hasta la vuelta número 19 vamos a hacer un punto en cada punto de los 40 que tenemos. Ahora en la vuelta número 20 vamos a empezar ya con la unión de brazos. Entonces, primero vamos a comenzar haciendo 7 puntos bajos. Vamos a poner el marcador para que no se nos pierda el punto. En mi caso voy a empezar con 7 puntos bajos porque son los que me hacen falta para llegar aquí a la mitad para colocar el primer brazo. Si vosotros tenéis que hacer más de 7 o menos de 7, ¿vale? Pues variáis ahí la cantidad que sea necesaria, porque lo importante es que lleguemos a colocar el brazo aquí en el extremo, ¿vale? En el lateral. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí tengo los 7 y vamos a colocar ya uno de los bracitos. Vamos a tener en cuenta que esta parte, que ya hemos colocado la vuelta de su manga, entonces esta parte donde se ha terminado de coser, donde se ve la unión, vamos a tratar de que se nos quede así hacia adentro. Entonces vamos a colocar el brazo de forma que esta parte se quede un poquito así hacia adentro, pinchándonos en cualquiera de los puntos que tenemos por ahí del brazo, ahí. Y lo que vamos a ir haciendo son los 8 puntos bajos que tiene el brazo alrededor. Entonces nos hemos pinchado ahí, comenzamos haciendo 1, vamos al siguiente, 2 y así vamos alrededor hasta tener los 8 del brazo. Una vez que tenemos tejidos los 8 puntos del brazo, vamos a pasar al cuerpo en el siguiente punto que esté sin tejer, ¿vale? Este de aquí está tejido, ese era el punto número 7 que venimos haciendo. Vamos al siguiente y a partir de ahí vamos a hacer 20 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 20 puntos bajos vamos a unir el segundo brazo de la misma manera que hemos unido el otro. Vamos a fijarnos que esta parte donde está la unión de la vuelta de la manga nos quede hacia adentro, así hacia el cuerpo, y nos vamos a pinchar por ahí en cualquier punto. Y de nuevo hacemos los 8 puntos bajos que tiene el brazo alrededor. Una vez que tenemos los 8 puntos del brazo, nos vamos a pasar al cuerpo de nuevo, en el punto que esté sin tejer, ¿vale? Este ya está tejido, vamos al siguiente, y a partir de ese punto vamos a hacer 13 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. En mi caso son 13 porque he empezado con 7. Si vosotros habéis empezado con más de 7 o con menos de 7, pues termináis con los puntos que os falten para finalizar. El total de esta vuelta es de 56 puntos, porque teníamos 40, pero hemos aumentado 8 de cada brazo. Un total de 16 es lo que hemos aumentado. Entonces son los 40 de antes más los 16, un total de 56 puntos. Ahora en la vuelta número 21, a ver, que vamos a terminar esta. En la vuelta número 21 vamos a empezar haciendo 15 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 15 puntos bajos hacemos una disminución. Ahora vamos a hacer 16 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 16 puntos bajos, de nuevo una disminución. Y ahora vamos a hacer 21 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos esta vuelta número 21 con un total de 54 puntos. Ahora en la vuelta número 22 vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos y después de los 4 puntos bajos hacemos una disminución. Y vamos a repetir lo de 4 puntos bajos y una disminución durante 8 veces más, que ya sería el total de la vuelta. Y terminamos con un total de 45 puntos. Después de esta vuelta le vamos a meter el tubito de plástico, como os había comentado en la lista de materiales, para darle rigidez al cuello, para que luego su cabeza no se caiga. Entonces, para los que habéis articulado el muñeco, os repito, igual que os dije en la lista de material, no hace falta que le pongáis el tubito si no queréis, porque con esto ya se queda suficiente sujeta a la cabeza. Yo igualmente se lo pongo porque me gusta cómo le queda el cuello más redondito, y así va. Por dentro del alambre, como el tubo es hueco, lo metemos por ahí. Y para los que no hayáis articulado el muñeco, sí que os recomiendo meter algo rígido ahora, porque si no luego la cabeza se os va a caer, ¿vale? Necesitáis algo rígido para que la cabeza no se caiga. Y seguimos tejiendo. En la vuelta número 23 vamos a comenzar haciendo 3 puntos bajos
y a continuación hacemos una disminución. Vamos a repetir 8 veces más lo de 3 puntos bajos y una disminución y terminamos con un total de 36 puntos. Después de esta vuelta vamos a terminar de articular los brazos, entonces cortamos un alambre tomando así la medida de los brazos estirados, ¿vale? Más o menos, y ahora se lo vamos a colocar en un bracito y en el otro, pasándolo por detrás de este alambre de aquí, por detrás del tubo. Ahí estaría. Y termináis de rellenar todo lo que podáis ya el cuerpo, porque a partir de esta vuelta se va a cerrar ya bastante y después es complicado. Y ahora en la vuelta número 24 vamos a hacer 18 disminuciones, que son las que podemos hacer alrededor de toda la vuelta, y terminamos con un total de 18 puntos. Al terminar esta vuelta, si veis que os hace falta más relleno, termináis de meterle ahí con paciencia lo que podáis, y en la vuelta número 25 vamos a hacer 9 disminuciones, que son las que podemos hacer alrededor de toda la vuelta, y terminamos con un total de 9 puntos bajos. Estas 9 disminuciones las apretamos, ¿vale? Para que no se nos quede el punto abierto. Igual se complican un poquito, pero bueno, solo son 9 y ya está. Y ahora vamos a cambiar al color piel. Entonces, el último punto de aquí, por eso lo tengo así, la última disminución, la voy a cerrar ya con el color piel. Así. Y ahora en la vuelta número 26 vamos a hacer 3 puntos bajos, ya con el color piel. 1. Después de los 3 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Así. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, que son los que quedan para terminar la vuelta, y terminamos con un total de 8 puntos. Ahora en la vuelta número 27 vamos a hacer un punto en cada punto de los 8 que tenemos. En el siguiente punto, después de terminar la vuelta, hacemos un punto deslizado, hacemos una cadena y ahí ya podemos cortar la hebra. No hace falta que dejemos hebra larga porque vamos a utilizar la hebra de la cabeza para unir el cuello, entonces esta la podemos cortar. Y así se quedaría finalizado el cuerpo. Y por hoy lo vamos a dejar ya por aquí, es un primer vídeo bastante completo, ya tenemos el cuerpo entero. En el siguiente vamos a hacer la cabeza y seguramente que haremos algunos detalles como sus tirantes y bueno, pues alguna cosilla por ahí, ya veremos lo que vamos haciendo. Así que bueno, pues si os está gustando os agradezco muchísimo que me dejéis un like o que me digáis algo en los comentarios. Si queréis seguirme en mis redes sociales os dejo un enlace en la descripción de este vídeo y por ahí podéis seguirme en Instagram y en Facebook y también por ahí vais viendo por adelantado a veces, voy colgando los proyectos que vamos a ir haciendo en el canal y así pues ya vais viendo lo que toca. Y nada, pues suscribirse al canal que es gratis y para mí es de gran ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!